los que creo que cuando yo ministro un hogar, estoy sanando el mío desde tiempo anterior y estoy sanando mi generación. Entonces en esta mañana el Señor me dijo, mira, háblale de cómo se quita la ceguera espiritual. Quitando la ceguera espiritual voluntaria es el tema. Apunten allá a los que están atrás, que los veo como, no sé. Quitando la ceguera espiritual voluntaria. Hermano, yo vengo hoy como maestro a corregir. Yo vengo hoy como maestro a corregir. El que enseña es el que establece fundamento. Los padres le enseñan a sus hijos y cuando el niño se está saliendo lo corrige, ¿sí o no? Yo creo pues que si tú no amas a tus hijos, tú no los corriges. Eso que nosotros vemos en esos programas son padres que creen amar a sus hijos, pero mentira, no los aman porque dejan que ellos hagan como quieran. Yo me imagino si no viene una intervención así, ¿qué pasa con ese niño cuando crezca? Y nos hacemos un hijo más doblemente hijo del diablo. Cuando nosotros, conociendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Lo que el Señor quiere abrir hoy es los ojos espirituales para que tú aprendas a ver cómo trabaja Dios en el reino, en el mundo espiritual, para que tú puedas establecer en el mundo espiritual una victoria espiritual que tú necesitas vivir en tu diario vivir, en tu diario levantar y acostar. Tú necesitas algo poderoso que viene de la presencia de Dios para establecer como fundamento en tu vida. Tú necesitas aprender a cómo libertarte de aquellos argumentos que vienen diariamente sobre tu vida en tu mente y que no te dejan avanzar. Esto es un diario morir, esto es un diario clamar. Ay, pastor, entonces todo el mundo tiene que estar a toda hora de rodillas. Hermano, yo no digo que tengas que estar de rodillas. Sí va a haber un momento donde tú de rodillas vas a clamar a Dios, pero es todo un día en comunión con Dios. Señor, gracias porque tú me abres puertas. Gracias, Señor, porque la misericordia viene. Gracias, Señor, porque voy a hablarle a aquel para que reciba al Cristo. Gracias, Señor, porque voy a libertar esa vida que tú me estás mostrando que está cautiva, que está, Señor, aprisionada. Gracias, Señor, porque yo voy a ser el puente de reconciliación de aquel y de aquella. Eso es una comunión diaria. Pero tenemos que reconocer que este tipo de comunión a veces no la tenemos ni la queremos, porque nuestras actitudes hablan de acuerdo al fruto que nosotros damos. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno quita la ceguera, la ceguera significa total privación de la vista. Pastor, pero yo veo y 20/20. Pero hay vista espiritual que no es 20/20. Hay cosas que no estamos viendo. Cuando decimos que es algo voluntario, cuando decimos que algo voluntario es algo que nace de la voluntad y no por la fuerza, que se hace espontáneamente y no por obligación o deber. Algo que la iglesia tiene que trabajar fuertemente y enseñar es que cuando a ti se te insta, se te exhorta a servir a Dios, no es algo obligatorio, es algo que deben hacer espontáneamente. Es algo que debe nacer de tu voluntad. Es algo que debe nacer de acuerdo a la compasión, de acuerdo a la pasión que Dios pone en ti por el reino de Él. Es de acuerdo a la pasión que Dios pone en ti, la compasión por ver, por hacer que otros salgan de esta cárcel espiritual y vean cómo Dios te está dejando ver. Cuando nosotros, hermanos, le decimos, Señor, abre mis ojos espirituales, hermano, no es para que tú veas ángeles volando, es para que Dios te deje ver la realidad de lo que está sucediendo en el momento, en el asunto, en los lugares donde Dios te lleve, en los lugares donde Dios te ponga a orar. Yo lo entendí claramente en este manual. Yo dije, Señor, enséñame a tener un corazón sensible. Señor, compunge mi corazón. Haz mi corazón de piedra en un corazón de carne. Yo quiero tener esa sensibilidad, Señor. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero que tú me dejes ver como tú me ves. Porque hay gente que es capaz, por ejemplo, y Dios le deja ver el que tiene que perdonar a otro, pero muchas veces no vemos cómo debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y Dios quiere abrir una vista espiritual. Mire lo que dice en Lucas capítulo 6. Este es el texto clave para hoy. Yo te voy a enseñar la palabra de Dios. Si me dan tiempo, tengo muchos versículos que yo quiero que tú leas, porque por ahí derecho te siembro el propósito que tienes que aprender a querer y amar a leer la Biblia. Diga, yo tengo amor por la palabra. Diga, Señor, hazme amoroso de tu, enamórame de tu palabra. Vamos, yo quiero que tú seas agresivo. Dile, Señor, enamórame de tu palabra de tal manera que me den altas horas de la noche leyéndola. Es que muchos se quedaron callados y dicen, yo no me quiero comprometer con eso. Porque muchos están leyendo otra cosa. O muchos están viendo novelas. Ahorita me cuentan cómo va la soñadora o la que por ahí.
Verso 39, Lucas 6:39 decía, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿qué? Los maestros. Mas todo el que fuere ¿qué? Perfeccionado. Algo que nosotros tenemos que aprender a perfeccionar en la manera en que nosotros vemos, de acuerdo a cómo está viendo el que nos está guiando. Si nosotros vemos toda la iglesia, el Señor ha traído un remover, pero para mí yo creo que es un renacer para la iglesia. Yo creo que el Señor, esto es lo que yo creo firmemente, que aunque mucha gente ha tomado los últimos acontecimientos en la iglesia como quizás algo que no lo entiendo, yo creo que el Señor nos está dejando verdaderamente ver cómo está el asunto en la iglesia para nosotros poder sembrar, para poder sembrar semillas de lo que visualmente el Señor quiere traer sobre su iglesia. Y no me refiero a esta casa, me refiero a toda la iglesia. Yo creo que Dios nos está dejando ver la verdadera condición de cómo está la iglesia en general de Cristo. Y Dios nos está cambiando el panorama. Pero para eso tú tienes que aprender a ver, porque déjame decirte, aunque muchos no ven lo que no tienen que ver. Entonces empiezan a ver lo personal. Cuando el Señor, yo quiero que apaguen los aires porque veo gente que está con frío. Cuando el Señor tiene un propósito, hermano, Dios va a hacer hasta lo indecible para que el propósito de Dios se cumpla. Porque es demasiado el propósito y el clamor que se hace. Yo entendí, cuando mi esposa y yo, o los hermanos vienen en la madrugada a clamar, a orar, yo creo que cuando el clamor llega al cielo, uno siempre espera un tipo de respuesta que es el que muchas veces uno no quiere vivir, no quiere ver. Pero cuando viene algo, uno se pregunta y el Señor dice, pero es que tú no me estás pidiendo que restaure, que renueve, pero en orden de restaurar, de renovar, yo tengo que arrancar. Entonces el Señor nos dice que, por ejemplo, para sembrar hay que arrancar semillas de deshonra. Y no solamente tocante a la iglesia, tocante a nuestra vida personal. Porque la ceguera espiritual no viene en la iglesia, la ceguera espiritual empieza en nuestra casa. Cuando uno no ve en su casa, uno no ve en la iglesia. Y cuando uno no ve en su casa, uno no ve en la gente. Por eso mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo tuyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Cómo le llama el Señor a esa gente? Hipócrita. Saca primero la viga, no lo dije yo. Saca primero la viga de tu propio, entonces verás bien para sacar la paja del que está en el ojo de ¿quién? De tu hermano. Usualmente cuando el Señor viene y trae corrección, usualmente los que no están viendo, que tienen una viga bien grande, están viendo, si ven, eso era para fulano, eso era para sultano. Si ven, yo estoy re bien. Y yo me pongo a ver a un Nehemías y a un Daniel que hicieron todo lo recto delante de Dios. Y cuando clamaron para que Dios perdonara el pecado, se involucraron en el pecado de sus padres, se involucraron en el pecado de su pueblo. Y dice, Señor, te ruego que ahora me dejes ver. Y vino Gabriel y le trajo la visión y le dijo, van a pasar 70 semanas y luego media semana hablando de la gran tribulación, hablando del rapto de la iglesia. Y le dejó ver. Y mira, el pueblo, hermano, estaba atravesando el cautiverio, el exilio. Pero vino una provisión de Dios porque alguien clamó. Y Dios le dejó ver una visión espiritual. ¿Sabe que lo que pasa es que muchos están dormidos y hay poquitos que quieren ver la visión espiritual tocante a lo que Dios quiere en este territorio, en esta región? Hay muy pocos ojos espirituales donde Dios quiere depositar. Dios quiere depositar esto sobre su iglesia, sobre todo hombre y mujer. Pero son poquitos los que dicen, Señor, déjanos ver la visión de este lugar. Yo quiero, Señor, verlo como tú ves y estás viendo a favor de este territorio. Nosotros clamamos por el mundo, hermano, que se convierta. Yo te digo algo, oremos más bien que primero el Señor convierta este territorio, esta región que es la que nos rodea. Porque así vamos a impactar allá. Yo sé que el Señor viene sobre Long Island,
Pero algo, un clamor bien especial que nosotros hacemos es esto que nos corresponde, porque tú vives en Moncton, tú vives en East Hampton, tú vives en Bridgehampton, tú vives en Saharbor, tú vives en Waiska, tú vives en Sagapona, tú vives en Hampton Bays, en Southampton, tú vives en West Hampton, tú vives en Riverhead, hermano. Esa es el área de nuestro dominio y esa es el área por la cual tenemos que clamar que el Señor nos deje ver la visión tocante a este territorio. Hay mucho vicio de droga, hay mucho vicio de alcoholismo, hay mucho incesto, hay mucho desorden sexual. Hermano, Señor, déjame ver cómo nosotros erradicamos al hombre fuerte de este lugar, que tiene dominio en este lugar. Y prepáranos. Entonces nosotros venimos clamando desde hace tiempo, y cuando nosotros vinimos, viene algo grande de Dios. Claro, vino algo grande de Dios. Nos dimos cuenta que nadie estaba clamando por lo que verdaderamente debía clamar. Y era como si todos los ojos de todo el mundo estuvieran cerrados. ¿Tú no te das cuenta? Pero eso no viene para destrucción. Eso viene para que tú verdaderamente abras tus ojos espirituales y tú veas lo que Dios quiere hacer. Esto para mí es como el segundo chance que el Señor nos da. Yo lo veo como un segundo chance, como una segunda visión. Entonces ahora sí, mire lo que dice acá. En Juan capítulo 8, recuerde, diga, voluntario es alguien que hace espontáneamente y no por obligación las cosas de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 8. Yo ya les di el texto clave, amén. No podemos juzgar. No podemos juzgar la viga que está en el ojo del hermano sin antes sacar la nuestra. Porque eso es guiar un ojo, eso es guiar un ciego a otro ciego y juntos van a caer. ¿Dónde? Hay una gran diferencia entre Bartimeo el ciego y este ciego que está en este relato, porque Bartimeo el ciego, cuando clama a Jesús, cuando Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le responde y le dice que recobre la vista. Cuando la gente dice que recobre algo es porque perdió algo que tenía. Pero este ciego en particular tiene otra connotación que yo primero te voy a llevar en el relato, porque nunca nosotros podemos decir algo de Dios, de Jesús, sin antes leer lo que antecede. Jesús estaba teniendo un relato, estaba tratando de establecer la verdad del evangelio, o sea, la luz que él decía que él era, pero había un tipo de ceguera espiritual que no les permitía ver, porque era muy voluntaria entre los judíos. Y vamos a leer harto la Biblia hoy. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levántela, por favor, los que trajeron la Biblia. Te recomiendo, trae la Biblia a la iglesia. La Biblia dice en Juan 8:31, dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué le dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Digan, mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices tú, seréis libres? Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿quién? El pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos siguen con la misma ceguera y miren lo que le siguen diciendo. Entonces aquí Jesús les dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay iglesias donde se está estableciendo la verdad. Hay iglesias donde Dios está estableciendo su justicia, su poder, su gracia. Pero casi siempre se levanta gente que cuando confronta, cuando se levanta gente oponiéndose, no hace ninguna diferencia. Los que se ponían a Jesús diciendo, ¿cómo tú dices que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo tú dices esto? Eso es ceguera espiritual. Cuando en una iglesia se predica la palabra y en vez de esa palabra hallar cabida en la gente, lo que haya es oposición, no hace ninguna diferencia a los que no han querido entender que Dios quiere hacer algo mayor. Porque aquí vemos judíos en la sinagoga, criados en las iglesias, criados en los templos, refutando todo lo que Jesús decía porque Él era la luz del mundo. Entonces miren lo que dice en el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, mire, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mira que ni tenían entendimiento del padre a que él se refería. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces vuelve y les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no qué? No entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no qué? ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no qué? Mira, hermano, para nosotros poder renovar nuestra mente, primero tenemos que ¿qué? Oír para que el entendimiento sea renovado. Cuando la iglesia, cuando Dios está predicando, cuando Dios está estableciendo la palabra en la iglesia, hermano, nosotros oramos siempre, casi siempre, Señor, abre nuestros oídos espirituales, hermano, y abrimos nuestros oídos naturales, porque no son espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no produce ningún entendimiento aquí. Porque mucha gente sigue lo mismo. Y eso tiene que producir algo diferente. Aquí el Señor Jesús le dice a los judíos, a los que aprendieron durante toda la ley mosaica, a todos los que desde niños les empezaron a sembrar la palabra, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan, no pueden escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí se la tiró dura. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él sabía que lo querían matar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. De mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de quién? De Dios. Hermano, y perdone que le diga, el que no escucha la palabra de Dios no es de Dios, aunque aparentemente diga que es de Dios. Pastor, yo hago todo lo que usted me dice. Pues si hace lo que yo digo, porque yo se lo diga y está confiando en el hombre, pues maldito, no, yo hablo la palabra de Dios. Pero hay hermanos que dicen, pastor, mire, yo no me sujeto a hombre porque es que no es lícito sujetarse a hombre. Yo hago lo que Dios dice. Y usted ve que no hacen nada de lo que Dios les dice hacer. Entonces aquí Jesús, aunque estaba recibiendo oposición, está queriendo romper una ceguera voluntaria, espiritual en la gente. No le escuchaban. No prestaban atención. Entonces le dice, mire, ustedes pretenden escuchar la palabra de Dios, pero ustedes no son de Dios. Porque los deseos de su carne quieren hacer. Los deseos de su mente quieren hacer. Ustedes están muy, muy, muy deseosos de hacer y aman tan grandes sus caminos que no entienden mi lenguaje. Entonces mire lo que dice. Respondieron. Entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Hay veces le dicen al pastor endemoniado o al hermano que le quiere sembrar semilla de bendición. No escuches, hermano. Demasiado religioso. A toda hora está hablando en lenguas, a toda hora está orando. Tú no te ves orando a toda hora. Tú no te ves como ese hermano, esa hermana, pero mira los frutos, mira la victoria que tiene. Lo que pasa es que Dios no solamente nos quiere dejar ver algo, que nos quiere hacer saber que veamos, sino que quiere establecer un estilo de vida, un hábito de vida que a nosotros nos va a beneficiar para mantener nuestra vista siempre ¿qué? Abierta. Respondió Jesús, si yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué? Muerte. Mire lo que le responde. Entonces le dijeron los judíos, ahora sí conocemos. Como que lo que tú nos acabas de decir está abriendo el entendimiento a esto. Tú tienes un demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor del que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces Jesús le responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco.
Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como quienes. Como vosotros. Este Jesús les tiraba unas verdades tan guardaditas que se quedaban como isofactos, ahí se quedaban ahí pasmados. Pero le conozco y guardo ¿qué? Su palabra. Hermano, todo aquel que conoce a Dios y conoce de Dios, guarda su ¿qué? Palabra. Por eso vuelvo y les digo, los que hacen maldad, los que creen que aman a Dios, que son de Dios, ¿por qué cuando cometen maldad, cuando cometen pecado, dicen que son de Dios? No son de Dios. Hay algo en el entendimiento que no está funcionando. Hay algo en la forma de ver que Dios les quiere enseñar que no están viendo. Entonces por eso no honran a Dios creyendo y diciendo, yo guardo a Dios, honro su palabra. Mi pregunta es, ¿cuántos allá afuera honran la palabra de Dios? Con su buen testimonio, con la sangre del Cordero que siempre están invitando sobre sus vidas. Entonces le dijeron los judíos, pero aquí dice, yo le conozco. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces aquí ya esto los mató y le dijo, le dijeron los judíos, aún no tiene ni 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿cómo le dice? Yo soy. ¿Cómo le dice? Yo soy. No, pero aquí en esta versión dice, yo soy. Hermano, en este mismo evangelio, cuando vinieron a atrapar a Jesús, Él les pregunta, ¿a quién buscáis? Dice, a Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy, dice que todo el mundo cayó a tierra. Cuando Él les dice, yo soy, Él está diciendo las mismas palabras que en la zarza Moisés recibió de la zarza, diciendo, yo soy el que soy. Aquí les está diciendo, mira, ustedes se están metiendo con el gran yo soy. Ustedes se están metiendo con el yo soy de Dios. Hermano, esta gente ni temblaba ni temía a Dios. Miren lo que pasa, dice, yo soy. Entonces, ¿tomaron qué? Piedras para arrojárselas, pero Jesús ¿qué? Se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, ¿qué? Se fue. Hermano, todo lo que acabamos de leer en estos versículos, ¿qué es? Diga, un argumento. Un argumento es eso. Un argumento es tratar de establecer una razón, una verdad. Aquí Jesús lo vemos discutiendo con los judíos y los judíos no entendiendo. Entonces, hermano, cuando el Señor establece ese argumento, Él no permitió que el argumento se quedara con Él. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 2, dice que nuestras armas, la milicia, nuestras armas de milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. Él les habló la palabra, por eso no hubo argumentos que se quedaran en Él. Entonces, mire, cuando una persona tiene argumentos, hermano, lo primero que deja es dejar de hacer la voluntad de Dios. Cuando la gente está demasiado argumentada aquí, lo primero que el diablo hace es deje de hacer la voluntad de Dios. No le siga hablando a la gente, no siga adorando, no vaya a la iglesia, no ore, no lea. Haz esto, haz lo otro. Cuando Jesús aquí demuestra que por más que el diablo le quería meter el argumento de que Él no era el Hijo de Dios, queriéndole robar la identidad, queriéndole robar la enseñanza, la sabiduría, la luz que Él representaba en este mundo, Jesús dice, mira, yo soy el Hijo del Padre, ustedes no me escuchan, ustedes son hijos del diablo. Les habló toda la palabra, por eso no quedó un argumento en Él. Cuando una persona tiene argumentos, hermano, en su vida, deja de hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos a un Jesús, en el capítulo 9 lo que dice, después de esto, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Él les dijo, les voy a enseñar la ceguera que ustedes tienen, se la voy a enseñar en este ciego. Hay tipos de ceguera que no son para vivir toda una vida en oscuridad, sino para que la luz de la verdad alumbre y quite todo tipo de parálisis visual. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermano, aquí había gente que venía con él después de haber entablado ese diálogo con ellos. Para testimonio. Lo querían apedrear, sí o no, pero habían judíos que habían creído ¿en quién? En Él. ¿Se acuerdan al principio? Y los judíos se creyeron en Él. Aquí entonces viene gente de ahí. Y entonces Jesús, mire lo que hace Jesús. Dice, ustedes son ciegos espirituales, les voy a enseñar a través de este ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano,
Yo sé que hay consecuencias y resultados de lo que nosotros vivimos atrás. Pero eso no necesariamente nos va a hacer ciegos toda la vida. Sino que si tú tienes un tipo de ceguera espiritual en el día de hoy, es para que la obra de Dios se manifieste en ti. Es para que la vida y la vista, la visión de Dios se manifieste en ti. Entonces le responde, le dice, no, mira, no es que pecó este ni sus padres, es para que la visión, la gloria, la manifestación de Dios sea sobre este ahora. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras el día, ¿qué? Dura. Mientras el día dura, hay visión. Mientras el día dura, hermano, tú puedes ver las obras de Dios. Mientras el día dura, tú puedes ver tu sanidad. Mientras el día dura, tú puedes ver cómo Dios sigue extendiendo su misericordia, cómo Dios sigue extendiendo su reino. Hermano, mientras el día dura, tú puedes escuchar la voz de Dios y tú puedes aprender de Dios y tú puedes ver a Dios manifestarse en tu vida. Hay una palabra muy poderosa que dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un día donde la gente no va a querer buscar de Dios. Cuando el Espíritu Santo levante su iglesia, aquí no va a quedar Espíritu Santo. Aquí va a quedar un reino que no quisiera que tú te quedaras. Y yo te digo algo. La gente toma muy en poco. Y no es mi tópico hablar del arrebatamiento, aunque creo en él. Pero aunque a mucha gente no le gusta escuchar, sí va a haber un día un arrebatamiento. Y mucha gente que se sentó en iglesias, tú te vas a sorprender que se van a ver la cara los unos a los otros mientras los otros se van a ir. Porque nunca abrieron sus oídos ni dejaron que Dios transformara su forma de ver. Entonces le dice, mientras estoy aquí con ustedes soy luz en este mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo con saliva, hizo lodo con la saliva. Y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de ¿dónde? Que traducido es ¿qué? Enviado. Él le dijo, mira, yo soy la verdad y la vida, pero en orden de que tus ojos sean abiertos, escucha la encomienda, la orden que te doy. ¿Qué quiere decir? A los otros les hablaba y les dijo, ¿cómo ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Cómo es que no pueden escuchar lo que les digo? ¿Por qué no entienden mi palabra? Aquí le dice a un ciego de nacimiento, un ciego naturalmente le dice, le untan los ojos, hace lodo con saliva. Dios hace como quiere. Al ciego Bartimeo oró y le dijo, recibió la vista. A este le untó, hizo saliva, hizo lodo con la saliva en la tierra y le untó en los ojos, le dijo, ve y lávate en el lugar, en el lago de ¿dónde? Yo creo que muchos de los que están aquí van con sus ojitos, con lodo, yendo al lago de Siloé. Porque están escuchando la palabra. Y una vez escuchada la palabra y obedecida, Dios abre la visión espiritual. Dios te abre la visión espiritual. Dios te deja ver lo que tú no estás viendo todavía. Dios te deja ver lo que todavía te atranca. Dios te deja ver lo que está trancando tu finanza. Dios te deja ver lo que está trancando tu caminar en Dios. Dios te deja ver la falta de espiritualidad que tú debes de tener, que debes de tener alta espiritualidad delante de Dios. Dios te va a dejar ver lo que en este momento te retrasa. Yo creo, hermano, que cuando la palabra de Dios es escuchada, Dios empieza a hacer el proceso de poner una visión espiritual en todos aquellos que la están buscando. Yo creo firmemente que cuando la gente escucha y la palabra de Dios es vida, la gente cambia en su diario vivir, en su casa, en lo que necesita cambiar. ¿Cuántos necesitan y quieren cambios en su vida? Amén. Muy poquitos. Mire que aun cuando uno hace estos ejercicios en la iglesia, ¿cuántos necesitan cambios? Y unos dirán, yo levanto la mano en la mente, es relevante. ¿Tú sabías eso? Porque hay un mundo espiritual que ve y reacciona de acuerdo a tu expresión corporal, que es la expresión del alma que tú tienes en ese momento. Mire, dicen los expertos que el diablo no puede conocer ni leer tu mente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el diablo no puede leer tu mente? ¿Por qué tú crees que el diablo no puede leer tu mente? No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Pero ¿sabes si el diablo qué ve? La reacción, la gesticulación que tú expresas a través de cuando se te dice algo, cuando recibes algo. Eso sí él ve. Y como tiene poder en este mundo,
para los que no conocen a Dios, entonces hace como Él quiere. Entonces mire lo que dice. Le dice, traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Regresó cómo? Viendo. Diga viendo el reino de Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. ¿Qué decía Él? Yo soy. Se le metió esa palabra yo soy por dentro. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esto es como para decir en el buen lenguaje de hoy en día, hermano, ¿cómo tú estás viendo lo que estás viendo ahora que yo todavía no veo? Hermano, ¿cómo estás teniendo éxito en lo que estás emprendiendo? Hermano, ¿cómo estás trayendo el gozo que te estoy viendo ahora? Hermano, ¿cómo es que yo veo algo diferente a lo que veía antes ahora? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Quién te enseñó? Y mira lo que le dice. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Dónde está para nosotros ir? No sé. No se le habían abierto los ojos del todo. ¿Sabe por qué? Porque todavía todavía no se le había dado la oportunidad de ir a hablar y testiguar y testificar de lo que Dios había hecho con él. Miren los siguientes versos. Los ojos abiertos de una persona convencida de Dios y su palabra jamás vuelve a su estado anterior. Diga, jamás vuelve a su estado anterior, por más difícil que se vuelvan las circunstancias. Miren lo que dice desde el 13. Entonces aquí se levantó una turba. Un momentico, vamos a ver qué pasa aquí. Jesús trata de dialogar con unos judíos y no los convence, lo querían sacar a piedra. Entonces Jesús va y levanta a un ciego, que empieza a explicarle lo que él hizo, y mire lo que hace. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Lo llevaron a dónde? A los fariseos. ¿Y era el día de qué? De reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué día era? Diga, día de reposo. Diga, ellos solo entendían el día de reposo. Diga, ellos solo entendían lo que se le habían enseñado y estaban ahí, cuadraditos siguiendo la ley, la religión. Volvieron pues, cuando Jesús había hecho el lodo y dice, abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, entonces ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Mire lo que causó la apertura de los ojos de un ciego. Mire la ceguera de la gente, que un ciego de nacimiento recibe la vista. Están discutiendo que no era lícito hacerlo ese día. ¿Por qué no esperó el otro día, Jesús? Dejémoslo con la ceguera espiritual otro día más. Pero si en ese día se muere y nunca va a experimentar la vista. Entonces volvieron a decirle al ciego, miren, es que estos fariseos eran bien insistentes, bien intensos. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Aquí empezó a dar testimonio de Jesús, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase el nombre de Jesús, que era el Mesías, ¿fuera qué? Ay, hermano, tenían más temor de que los expulsaran de la sillita cómoda que tenían en la sinagoga. Los discípulos habían acordado, todo aquel que predique, que diga, que dé testimonio de que Jesús es el Mesías, sáquenlo, expúlsenlo de la iglesia. Entonces tenían temor de perder la posición. No, Señor, no quiero que abran mis ojos porque no quiero perder la posición en la que estoy. No quiero que abran mis ojos, Señor, porque no quiero perder es que me adulan demasiado, es que necesitan mucho de mí. Señor, no abran los ojos de él o de ella todavía, porque es que no quiero quitar esa posición que tengo. Entonces mira lo que dice.
Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Miren lo que dice el ciego, con los ojos abiertos, no solo los naturales, no los espirituales. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Vuelve y le dice lo mismo que le dijo Jesús. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire ustedes, de tanta terquedad que tienen, ¿se quieren hacer discípulos de él? Mire cómo el ciego Dios lo usa para abrirles el entendimiento. Jesús quizás no pudo abrir el entendimiento a estos judíos rebeldes, testarudos, pero levanta un ciego para que hable por él. No tenía temor de que lo expulsaran de la sinagoga. No, mira hermano, si alguien ve la libertad de Dios, ¿usted cree que usted tiene temor de volver a... No, olvídate, yo para atrás ni para por impulso. Así me echen de la iglesia, así me echen de donde sea, pero yo me voy a dar testimonio donde sea, con los ojos abiertos. Tú te imaginas, el ciego primero lo tenían que llevar para pedir testimonio, ahorita ve por toda parte. ¿Tú crees que yo voy a volver al mismo estado de ceguera que tenía? No. Por cuestión de que alguien dijo así, dijo así. No, hermano, mira, olvídate. Yo voy a dar testimonio de lo que ahorita estoy viendo, de lo que ahorita veo. Entonces le dice, ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Entonces mire lo que dice el hombre. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir. Mira lo que está diciendo el ciego, que quizás, hermano, nunca tuvo lepra. ¿Sabe qué es lo que pasó con este ciego? Que no solamente el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que yo vea. Sino que este hombre, aunque, mire, los padres de dónde eran. ¿De dónde tenían los miedos de los padres de ser expulsados? Tenían temor de ser expulsados. O sea, que eran ¿dónde? ¿Habían sido qué? ¿Instruidos dónde? Entonces este ciego no veía a los que estaban instruyendo, pero oía, oía. Hermano, a este hombre se le reveló la verdad, se le reveló la ley, y Jesús vino y le hizo la ley en la recobrada de la vista. Entonces aquí empieza a hablar de todo lo que él oyó, pero con revelación. Diga, revelación. Entonces dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Pregunta, ¿para dónde se habrá ido el ciego? Que ahorita veía. ¿Volvería al mismo nivel de ciego el Señor? No, ahorita me hago ciego otra vez para que esta gente no me expulse. No. Para que esta gente no me injurie. Por eso toda vida que Jesús abre en un corazón, hermano, nunca esa vida se queda igual. Y siempre va a haber tema de confrontación con la gente. Conviértete al Señor con todo tu corazón, a ver si no se te levanta el marido, no se te levanta la mujer, se te levantan los hijos, se te levanta la finanza, se te levanta el patrón, se te levantan los compañeros de trabajo. Se critican, te van a criticar, te van a injuriar. Pero mira a ver si tú no haces énfasis que Dios te abrió los ojos. Amén. Lo que pasa es que hoy en día uno cree que la gente va a venir. No, hermano, la confrontación es... El enemigo va a usar gente para confrontar lo que tú estás viendo. Porque a la gente no le gusta escuchar lo que tú estás viendo erróneo en él o ella. No solamente Dios te abre los ojos para ti, Dios te abre los ojos también para allá. Mira, hermano, lo que estás haciendo no es de Dios. ¿Y quién te haces tú? Déjeme tranquilo. Yo también tengo mi comunión con Dios. Yo también oro a Dios. Pero mira, yo solamente quiero decirte, Dios me está dejando ver cosas que quizás tú no estás viendo. Y Dios te quiere volver al plan original. Ahora vamos a seguir aquí. Ya vamos a terminar. Estoy en el último punto. Hay veces que somos obstinados porque no creen, porque creemos que vemos demasiado, sin saber que, o sin percatarnos que tenemos una viga muy grande.
que nos impide ver la verdad. Ahora sí vamos a llegar al énfasis de esta predicación. Y en mi Biblia dice la ceguera espiritual. Vamos a leer desde el verso 35. ¿Han entendido hasta ahora cómo Dios abre los ojos espirituales a la gente? ¿Te das cuenta que a veces Dios tiene que hacer un milagro en otro para que tú puedas ver? ¿Qué quiere decir? El Señor a nosotros a lo largo de todos estos tiempos le ha hablado a la iglesia, le ha hablado a la iglesia. Ahora Dios tuvo que hacer algo para que nosotros viéramos lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y es abrirle sus ojos espirituales. Como lo hizo con los niños esta mañana, como lo hizo esta mañana con los que fueron libres. Entonces mire lo que dice. Aquí viene Jesús. Mire, este Jesús se la sabía toda. Jesús le abre los ojos a este ciego y lo manda a dar testimonio. Y este ciego con los ojos abiertos, como sabía que una persona que recibe un milagro de Dios, hermano, esa gente defiende, esa gente va a defender, hermano, su milagro, esa gente va a defender su provisión. Hermano, entrégale tú 100 pesos a un niño a ver si te lo entrega voluntariamente, lo va a esconder, lo va a guardar y lo va a defender con su vida. Nosotros somos los que soltamos fácilmente. Y no sé, somos espirituales. Al que te pida, dale, y no le pidas cobrar. Esto, mi hermano. Pero lo necesitaba. Mire Jesús lo que dice. Oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado. Y Jesús recoge a todos los ¿qué? ¿A quién recoge Jesús? ¿A todos los ¿qué? A los expulsados, a los desechados. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? En otras palabras, dice: acabas de dar testimonio de mí. Acabas de dar testimonio y no se halló mentira en ti. Lo que tú dijiste es verdad. Aunque te costó la membresía de la sinagoga. Quiero decirte, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Qué le dice? ¿Quién es Señor para que crea en él? ¿Qué te hace dar? ¿Qué resalta eso a tu vista? ¿Quién sanó a este ciego? Jesús. Ahora, ¿por qué no lo reconoce? ¿No lo leía acaso? ¿Qué hizo Jesús? Señor, yo abro los ojos espirituales de tu pueblo. Él hizo saliva, hizo lodo con saliva, lo untó y lo mandó a un lugar. Él iba con sus ojos tapados, cerrados a lavarse. Todavía no había visto a Jesús. Le dio testimonio, le abrió los ojos espirituales, testificó de Jesús. Ahora Jesús le va a dar la oportunidad, el privilegio de que lo vea. Muchos allá afuera están así. Ahorita Jesús se va a revelar a sus vidas. Ahora Jesús se va a revelar a su corazón. No solamente porque lo ve físicamente, hermano. Yo quiero que tú entiendas que lo que Dios quiere hacer hoy contigo es abrírtelo y que tú veas a Jesús. Pastor, pero yo no lo veo. No lo vas a ver, pero lo vas a sentir, lo vas a palpar en tu diario vivir, lo vas a ver en tus hijos, lo vas a ver en tu finanza, en tu corazón, en tu trabajo, en todo. ¿Quién es? Señor, para que crean en él. Le dijo: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pregunta: ¿qué habrá pasado con esos testarudos que no quisieron reconocer la verdad? Mira, hermano de Dios, yo te digo algo. Quizás tú no seas judío, quizás tú no seas un testarudo judío que no quiso entender, pero muchos que no están entendiendo la gracia y el poder de Dios, en vez de tener una vista espiritual, van a tener una ceguera espiritual. Y muchos van a tener que venir un día, no tener el privilegio como muchos ciegos que Dios le abrió los ojos y vieron a Jesús. Este ciego se le untó un lodo y lo mandaron a lavarse a un lugar. Eso costó que tuviera. Yo no sé dónde quedaba Siloé desde el momento, desde el lugar donde él estaba. Yo no sé si era de aquí a Iscando, Namonto, eso era a pie a burro, al camello, no sé. Pero lo cierto es que este hombre creyó a la palabra, se le abrió la vista espiritual, fue y se lavó, vio, y luego el Mesías le da el privilegio de verlo cara a cara. Entonces dice: yo he venido para juicio. Hay gente que no me quiere oír. Hay gente que no quiere abrir su corazón y no quiere que yo siembre mi vista espiritual en ellos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? En vez de tener vista van a ser cegados. Y aquellos que no creen y luego creen se van a ser bendecidos. O se le van a abrir los ojos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron:
¿Acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué le dice? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Miren lo que les dice. Un momentico. Ok, tú le abriste los ojos. Él ahorita te vio y te adoró y creyó en ti. Pero un momentico, nosotros también somos ciegos. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado? O sea, si fueran como este ciego, no tendrían ¿qué? Pecado. Pero mire lo que dice. Más ahora, porque decís con arrogancia, yo creo, yo veo. Yo no necesito, yo veo. Dice, vuestro pecado permanece. En otras palabras, no le están diciendo, Señor, quita esta carencia de visión espiritual y abre mis ojos para yo poder ver en ti lo que tú estás viendo en mí. Muchos siguen a Jesús por un ritual. Muchos siguen al Hijo de Dios por un ritual. Pero nunca le han dado la oportunidad a Dios que abra sus ojos. Y por eso el pecado permanece. Y por eso muchos no ven cosas más grandes. Y por eso muchos no están viendo nada. Y por eso muchos, por más que oran, no están viendo. Hermano, yo sé que no es fácil, es difícil decir estas palabras. Pero Dios está dando una segunda oportunidad a su iglesia de que vea cara a cara, que vea claramente. La Biblia dice en Corintios, la Biblia dice en el libro de los Corintios, dice nosotros vemos a través de un espejo oscuro. Nosotros, la profecía luego viene en parte, pero un día vamos a ver cara a cara. Un día conoceremos a Dios como nos conoció en el vientre de nuestra madre. Hermano, el salmista dice que el embrión, cuando el Señor formó el embrión de David en su mamá, dice que sus ojos vieron a Dios. Dios nos va a dejar muchas veces ver a muchos cómo Dios nos creó, nos formó y nos puso en un vientre espiritual para que nosotros diésemos a la vida, la luz. Dios está abriendo ojos espirituales. Te lo digo con todo mi corazón. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchos están viendo cosas que antes no veían. Muchos están viendo cómo el enemigo está trabajando en sus hogares que antes no veían. Muchos están viendo cosas y ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos ya están llegando así lo ven. Ya muchos se están lavando. Otros están regresando y otros están diciendo, Señor, creo y te adoro. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.